quizás fuera mucho más. Muy bienvenidos a otra edición más de Conectando Pymes, un programa producido y conducido por la Cámara Pymes de Salta. Hablando de Salta, esto no está conectado, hablando de Salta, Marcelo desde Jujuy. ¿Cómo andás, Marce? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Como veo, volvimos a nuestra indumentaria Claro, clásica, remera negra y con anteojos. estamos uniformados y como este programa es un programa como hablábamos en el programa anterior de la suerte, es un programa que tiene mucha suerte, mucha coincidencia. Nuestra invitada de hoy vino uniformada sin saber el dress code que tenemos nosotros. Gaby y Gabriela Gaspar, muy bienvenida a nuestro programa. Gracias por la invitación. Bueno, siempre digo nuestro Sí. programa, pero también tu programa, porque este es un programa de todos los socios de la Cámara Pyme. Así Así es. que bienvenida también a tu programa. De la que me siento parte, así es. Buenísimo. Marce, ¿cómo está todo en Jujuy? Está bien, un día precioso, calculo que igual que en Salta, y Un poquito. entusiasmado para que hablemos hoy de la temática que va a ser el eje del programa hoy, que tiene que ver con lo que quizás es nuestro bien más preciado, no solo como empresarios, pymes, Que sino como empieza, comunicadores. claro, Mira lo que te digo. que empieza a ser cada vez más preciado. Este programa se lo vamos a dedicar a lo que sería la confianza empresarial, porque a medida que pasa el tiempo, yo recordaba hace algunos años atrás, uno se preocupaba mucho, por ejemplo, por no perder el teléfono fijo, ¿no? O sea, lo que daba confianza al cliente era tener un número fijo, porque dice, bueno, este no es un cachafaz con un celular que anda dando vuelta, sino que tiene una oficina, ¿no? Así Hoy es. el teléfono fijo, una antigüedad en vías de desaparición, ya las páginas blancas no existen, las páginas amarillas le queda poco tiempo para desaparecer, y creo que cada vez más empresas empiezan a dejar de lado el teléfono fijo para pasar a soluciones más flexibles y, digamos, de alguna manera más modernas. Quería hacerte una pregunta, Gaby, para iniciar, ¿no? Sí. Siempre decimos bienvenida a la hora más rápida de tu semana, porque esta hora del programa se pasa verdaderamente muy rápido. Ya Qué después, bueno. al final te vas a dar cuenta que te estamos transmitiendo algo en confianza, total confianza. Muy bien. Vos dentro de la Cámara Pyme sos relativamente nueva, digamos, ¿no? Yo por ejemplo tengo más de 20 años de socio, comparada conmigo, digamos, sos nueva. Contanos un poco, desde que te incorporaste a la Cámara, y con total sinceridad, ¿no? O sea, no hace falta halagar a la Cámara, pero digo, ¿cómo encontraste esta vida en comunidad empresarial, ¿no? Nosotros practicamos una frase que es: la unión es la clave, y creemos desde la Cámara que trabajar en forma interconectada, trabajar conociendo lo que hace el colega o el colega empresarial, no hace falta que sea el mismo rubro, nos potencia como empresa. ¿Cómo te sentís identificada con este preámbulo que digo yo? Por ahí decir, no, la verdad que por ahora no le encontré un valor, con total sinceridad. ¿Cómo te encontraste en la Cámara, ¿no? Bueno, yo apostaría a dar vuelta a la pregunta en el sentido de que, en mi caso particular, conocí el trabajo de la Cámara Pymes, conozco el trabajo que ustedes vienen realizando desde años, conozco a muchos de sus integrantes, y la manera en que abordan justamente el acompañamiento a sus socios es lo que me llamó la atención. Yo soy abogada. Generalmente se nos identifica a los abogados con un estudio jurídico donde la dinámica no es empresarial, es el face to face, un cliente que viene para resolver un caso concreto que se le presente, que no entraría dentro del ámbito empresarial si no te dedicaras a la cuestión comercial, ¿no? O laboral. Pero no es así. Entonces, cuando yo los conocí a ustedes en distintas actividades, en distintos encuentros, en distintas jornadas, en las distintas participaciones que tienen dentro de la sociedad, porque yo vengo del sector público, desde la Coincidimos, me acuerdo, el año pasado en este evento lindo en Exactamente. Cafayate, ¿no? Que nos Tal acompañaste en el congreso, en el primer congreso Sí. internacional de sustentabilidad, innovación y pueblos originarios, ¿no? Que fue una
una apuesta muy innovadora de alguna manera, ¿no?, Así de la es. Cámara PYME. Y que nuclea no tan solo el sector de lo que tiene que ver con la Cámara Pymes, o sea, uno habla de la actividad empresarial y del negocio en sí, sino que me llamó la atención la puesta en valor de lo humano. Entonces, la puesta de valor de lo humano detrás de cada empresa, de cada negocio, de cada actividad, de cada emprendedor, es lo que a mí me hizo ese ruidito, se me despertó ese bicho de decir, pues quiero asociarme a la Cámara Pymes, porque me pareció fundamental que los asociados tengan un espacio donde no tan solo puedan dar a conocer los productos y servicios que tienen dentro del mercado, sino también cuáles son sus inquietudes, cuáles son aquellos desafíos por los que atraviesan el día a día, cuáles son las expectativas que se esperan respecto de distintas actividades, los temores y sobre todo las incertidumbres que se tienen frente a los contextos económicos y sociales que se viven. Entonces, eso me pareció importante de la Cámara Pymes. O sea, no lo digo como una cuestión de halago. No suelo ser ese tipo de personas. Todo lo contrario, que realmente se me cuestiona por ser tan franca a verse la manera en que digo las cosas, poniendo el foco en aquello que no me gusta, pero en este caso me convocó eso, ¿no? Me convocó lo que identifiqué de la Cámara Pymes para decir, bueno, ¿por qué no ser parte de un espacio que es ajeno al que yo conocía, en el cual durante muchos años me involucré y lo veía desde el otro lugar, ustedes invitados generalmente como un sector a participar de una gestión pública, de las gestiones del Estado, que también están tan presentes y que con sus demandas a quienes gobiernan de alguna manera nos marcan agenda. Entonces me parecía muy importante el trabajo que hacen desde ese lugar, ¿no? Y yo ahora que estoy del otro lugar, porque ya no estoy en la gestión pública, digo, que nunca dejé de estar en el sector privado tampoco, dije, apuesto a poder, la visión que tenemos como consultora, asociarme a la Cámara Pymes. Justamente esto es una cosa que la Cámara practica mucho, ¿no? La unión incluso entre sectores, ¿no? Entre cámaras privadas, pero también con el Estado. Consideramos como muy importante esa interacción y que cada parte cumple un rol irreemplazable. O sea, el Estado por sí solo no puede llevar agendas, llamémosle, completas en autonomía, como tampoco el sector privado solo no podría lograr, digamos, el cometido global de la pyme, ¿no? Que no solo es dar empleo, no solo desarrollarse internamente, sino también desarrollarnos como sociedad, ¿no? Como estamos trabajando desde la Cámara ya hace un tiempo en una campaña, todavía no la hemos lanzado 100% del todo, pero estamos trabajando en una frase que la tomamos un poco de la minería, ¿no? No sé, Marce, si vos alguna vez viste en alguna camioneta o vehículo que dice camión o empresa al servicio de la minería, ¿no? Por ejemplo, que son empresas de colectivo, que le ponen esa frase, ¿no? Al servicio de la minería. Sí, claro. Nosotros hemos usado eso como de forma creativa, sí, y estamos identificando a nuestros socios como empresa al servicio del país, ¿no? O sea, esta pyme está al servicio del país, que sería casi una redundancia, pero es para poner en valor que somos parte de un engranaje sumamente importante, ¿no? Marce le contaba a Gaby fuera de cámara que tenemos una dinámica comentamos normalmente una película y le damos un corazón pyme, solamente para quienes nos están escuchando y recién se conectan con nosotros. Tiranos solamente el título, así vamos enganchando a los oyentes y empezamos a desarrollar el tema de la confianza, que al final lo vamos a terminar también entrelazando con el argumento de la película, ¿no? Claro. Bueno, antes que nada, no la saludé a Gabriela. Hola, Gabriela, un gusto. igualmente. Los puedo ver, gracias a Dios, a través de la transmisión del programa en Facebook de Canal 4. Entonces, los estoy pudiendo ver. También nos olvidamos de saludar, quizás podamos tener problemas con nuestro querido amigo Santiago Alfonso, Darío. Que Santiago en este momento se está trasladando por vía terrestre a Mendoza, así que le deseamos de corazón un feliz viaje. No creo que nos esté escuchando, pero en forma asincrónica a través de nuestro canal YouTube seguramente
nos va a ver en algún momento, así que cumplimos con saludarlo y decirle que lo vamos a extrañar, siempre lo extrañamos, digamos, como parte fundamental de este equipo que de alguna manera representa lo que queremos también como cámara transmitirle al socio o al empresariado, que es la experiencia, la innovación y la pata técnica, ¿no? Que representa Santiago con todo lo que son las herramientas, las herramientas de gestión, de medición, hoy aún mucho más importante que en épocas pasadas, donde tenemos que estar mucho más finitos, ¿no? Ujú. Hoy estamos atravesando una época de la Cámara PYME, hablamos de una crisis de estabilidad, ¿no? Esta macro muy estable, este dólar que se siente planchadito, hace que las pymes hayamos entrado en un desafío de trabajar con menos stock, con márgenes más ajustados, con una eficiencia interna mucho más fuerte que años anteriores, donde el sobreconsumo de alguna manera nos tapaba algunos errores de procedimiento. Creo que también esto lo vamos a terminar conectando con la tarea privada de tu consultora, ¿no? En algún momento las consultoras empiezan a ser parte de este engranaje de eficiencia que hablamos. ¿De qué peli vamos a hablar hoy, Marce? Vos sabés que cuando le comenté a Santi que íbamos a hablar de esta película, mejor definición no pudo dar. Él me dijo, Marce, tremenda película. Por más que es una película que tiene sus años, es del 2006, estamos y vamos a hablar de la película Los Infiltrados. Película dirigida por uno de los más grandes genios de la cinematografía, que es Martin Scorsese, y bueno, y con actores fabulosos, que ya se los iré contando. Y la película trata de lo que quizás decíamos al principio, ¿no? Lo que tiene que ver la confianza, y en paralelo la traición y la mentira, que creo que nos atraviesa durante todas nuestras vidas, están cerca de nuestras vidas, tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida empresarial, familiar. Entonces, y volviendo a la peli, Marce, vos, seguiremos avanzando. tomando este punto, ¿vos creés que después de una traición se puede volver a confiar? Una traición empresarial, hablemos, ¿no? No nos desviemos, si hablamos de otro tipo de traiciones vamos a estar un buen tiempo, ¿no? Traiciones políticas, amorosas, pero digo empresariales, ¿no? No sé, Sí, sí, vos por sí, ejemplo representás marcas y tenés ciertas como zonas de exclusividad. Uno se claro. recuperará de una marca que, digamos, que te saltea, que te traiciona en la confianza de zona, por ejemplo, una práctica muy habitual en representación, en reventa, ¿no? Sí, claro. No, a ver, en mi caso personal y con mis empresas o mis representaciones, eh, no tengo, entre comillas, una exclusividad total. Entiendo que trabajo con empresas grandes que necesitan vender y eventualmente yo no les puedo asegurar las ventas que ellos necesitan para que me den la exclusividad. Y me preguntaba si a lo largo de mi vida empresarial, si me han traicionado. No, te ¿Esa era la preguntaba si pregunta? vos creés que luego de una traición se puede restablecer esa confianza, obviamente con el mismo personaje, ¿no? Mirá, le estaba dando vueltas a la pregunta y pensaba, bueno, esta gente me traicionó, por decir, mm, no me pagó y no le pude cobrar, o bien esta empresa me aseguró que me iba a proveer o a dar una exclusividad y no lo cumplió. Entonces, a ver, sí me ha pasado, y lo que digo es, vos me preguntás si puedo volver a confiar. Eh, si vuelvo si sigo operando con esa empresa, o bien le sigo vendiendo a ese que eventualmente me dejó de pagar en una época, si vuelvo a apostar y vuelvo a confiar, lo que sí tengo claro, Darío, es que si me vuelven a traicionar, no, la culpa no es de ellos, la culpa es mía, la culpa es mía, y me la banco.
Pero das lo anterior no era. esa segunda oportunidad, ¿no? No, por supuesto, pero por Hay, supuesto. hay una Todos nos frase, merecemos una segunda oportunidad y hasta una tercera. hay una frase inventada de un amigo que me gusta, porque es una reformulación de una frase que dice: el que se quema con leche sopla hasta el yogur, ¿no? Digamos, ¿no? Una reinterpretación de la frase típica Tal cual. de cuando ve una vaca Vaca, llora, sí. digamos, en este caso es como la segunda oportunidad. Sí. Bueno, confío al 90%, ya esa confianza ciega por ahí se pierde, uno queda un poquito más atento, digamos, ¿no? Por Yo más creo que... ¿Cómo, Marce? Darío, yo creo que la pregunta, tanto para mí, para vos, para Gabriela, es, vos me decías, te traicionaron, ¿volverías a comprar? La gran pregunta, creo, ¿traicionaste alguna vez en tu vida? Y por supuesto, hablemos en el tema Esa profesional. la contestamos Claro. en nuestra mente, digamos, ¿no? Por algo hemos venido los tres de negro de casualidad. Es una especie de duelo. Gabriela va a decir, ¿pero qué es esto? ¿Es una emboscada? No, yo ¿Es un conjugaría. confesionario? ¿Qué es esto? Mira, como buena abogada diría. Yo lo conjugaría, ¿no? Porque el tema de la traición hay que ver en qué términos uno lo analiza, más cuando hablamos de actividad comercial, ¿no? Uno ofrece un servicio o, en el caso nuestro, nosotros hablamos de obligaciones de medio. Nosotros ponemos toda nuestra experticia al servicio de un resultado que puede o no llegar a darse. Una cosa una falla, otra cosa una traición. Me parece que hay dolo atrás de la traición. Claro, ¿no? y que cuando un cliente viene y que puede ser el caso que no te paga o viene y te consulta a vos sos la abogada que representa, pero resulta que le consulta al vecino, al amigo, a otros 10 abogados más. Y yo creo que siempre está la posibilidad, ¿no? De esto de cuando o se van porque no te pagaron y vuelven después Claro, de 20 años, ahí, 10 años. Ahí yo separaría, ¿no? Porque son digo, distintas situaciones. no es lo mismo no pagar. Claro. Puede haber cientos de motivos por el cual uno no paga. Sí, claro, a que yo te emita un cheque con una firma rara, que yo estoy sabiendo que ese cheque no va a funcionar. Entonces ahí se produce, digamos, el no pago, sí, pero con un dolo. Con un dolo, ¿no? Con un dolo. O te digo, sí, te voy a pagar, que pero la intención estuvo desde el comienzo. Te voy a pagar en, no sé, en el monumento de Humahuaca. Lo encontremos en Humahuaca. Me hace viajar hasta allá y el vago nunca aparece. Digo, se genera una situación adicional al no pago que tiene un dolo, que tiene una intencionalidad, donde uno ahí sí dice, che, me traicionó porque me dio un cheque que sabía que no iba a poder cobrar, o me hizo ir hasta un lugar donde después no apareció. Creo que ahí hay una configuración adicional a una cosa que comercialmente el no pago o el retraso es parte de un ejercicio que algunos tendrán más incidencia que otra, pero siempre nos ha sucedido o nos va a suceder tener algún cliente que tiene una especie de retraso, como también nosotros como clientes de otros nos va a suceder. Yo pondría el foco más cuando uno habla de la confianza, es que yo pueda transmitir la confianza, porque eso hace crecer mi negocio. Eso hace crecer en el caso nuestro, mi estudio. Eso hace crecer la credibilidad. Yo digo, no hay mejor publicidad que aquella que es de la experiencia que un cliente transmite a otro. O sea, aquel que se fue con una respuesta satisfactoria, aunque a veces pueda llegar a perder, ¿no? Digamos, yo en esto de poner mi experticia, el resultado no sea óptimo, pero se puso en juego y que eso es lo que se transmite. O sea, famoso boca en boca. El famoso boca en boca, que es algo que hoy en día eso no se ha perdido. Hoy en día sí tenés, no será el boca en boca, face to face, en las redes sociales, pero yo pondría el foco ahí, ¿no? La confianza la que tengo que generar yo. Y uno lo ve, ¿no? Uno lo ve constantemente. A mí me ha pasado casos en que, justamente la semana pasada, en un caso de una cliente que al momento de tener que cobrar los honorarios se desapareció a mitad del proceso, obviamente ya el 50% ganado. Bueno, hay que ir pagando. Desaparece. Pasaron muchos años, wow. Varios abogados de por medio, el proceso en el mismo lugar donde yo lo había dejado. Volvió a decir, y necesito resolverlo. Lo resolvimos y todavía con 2 procesos más ganados. O sea, y vos decís, bueno, entonces, y yo, es la confianza que uno tiene en sí mismo. Ahí me hizo acordar, Marce, cuando Gabriela relataba esto,
a la publicidad de Aurora Grundig, ¿no? Caro pero el mejor, dice Gaby Gaspar. Claro, por El supuesto. cliente dio vuelta Dio vuelta y lo barato sale claro, caro. y Por algo existe volvió- la frase, lo barato sale no, caro. y me hace acordar también Y eso en que una, yo no soy cara, ¿eh? hay Pero una- bueno. hay una frase de Warren Buffett que dice 20 años de confianza se pierden en 5 minutos, ¿no? También es así. Porque esa es la Exacto. otra. La También es confianza así. tiene un proceso También largo. es así. Yo me acuerdo en una época, bueno, cuando uno tiene ciertos años de ejercicio de la profesión o del rubro, se debería volver más fácil el vender, porque uno tiene obras terminadas o procesos hechos, ¿no? Y una cosa que yo usaba mucho cuando me dedicaba fuertemente a venta, era decir, bueno, ok, vas a poder encontrar gente que diga, falló, no me hizo tan perfecto, no era exacto lo que esperaba, porque la expectativa también es algo medio intangible, ¿no? Así es. Ahora, lo que yo decía, nunca nadie te va a poder decir que no hubo respuesta o postventa, porque eso sí depende 100% de mí, digamos, ¿no? Lo demás puede depender un montón de cosas, de calidad de materiales, de proveedores, etcétera. Entonces ahí creo que hay un engranaje interesante, ¿no? Como cuando dice, cuando la cosa depende 100% de mí, ok, tratemos de no fallar, ¿no? De construir esa confianza. Después hay un montón de hechos que tengo un abogado amigo que dice, lamentablemente, capaz no estamos metidos en un terreno vidrioso, ahora estoy pensando, pero digo, lo vamos a decir igual. A ver. Digo, por más perfecto que sea ese abogado, el proceso, todo, dependemos de la decisión de un juez. Así es. Y ese juez, bueno, Así es. está influenciado o no por su experiencia, por su persona, por su pensamiento, por lo cual, Tal cual. nunca hay asegurado, sobre todo Un en temas jurídicos, el resultado, pero uno puede decir, mira, todo lo que estuvo a mi alcance lo hice, ¿no? No es que le erré porque hice caducar un plazo o no conozco el procedimiento. Bueno, es como que el resultado no fue el esperado, ok, pero lo que está de mano de uno lo pudimos hacer 100%. Contanos, Marce, descontracturemos el tema legal, siempre nos pone a los pymes un poco así como tenso, ¿no? Pero digo, vamos a charlar un poquito más de la película. Sí. Contanos de la trama de esta película. Bien. Que está justo en el término medio, ¿no? Es de las películas modernas, pero que ya tiene 20 años, ¿no? Exacto, tiene 20 años. Fue la primera y la última película por la cual ganó un Oscar Martin Scorsese como director. Digamos, la película no ganó como mejor película, pero sí ganó como mejor director Martin Scorsese. Hemos hablado de otras películas de él y vos me preguntás de qué trata. Bueno, narra la historia de dos hombres que llevan una doble vida. Uno es un policía infiltrado en la mafia. Estamos hablando, esto ocurre en la ciudad de Boston, ¿no? Mirá, ahí está Martin Scorsese dándole indicaciones a Leonardo DiCaprio y a Matt Damon, que son justamente, Matt Damon es el que está infiltrado en la policía, siendo él un mafioso. Dos actores que te gustan, Marcelo, ¿no? O sea, están dentro de los actores que, digamos, que te gusta el desempeño y las películas que hacen, ¿verdad? Debería decirte, no es que me guste, son fenomenales actores y que desde que veo cine, desde chico, bueno, no, ellos son más jóvenes que yo, pero son de los actores que permanecen en el tiempo. Y tanto también Martin Scorsese, porque si querés también, y hablando de confianza, vos decís, hay una película con estos actores, hay una película de... Y bueno, decís, yo la quiero ver, confío en que va a ser tan bueno como lo que vi anteriormente. Entonces, y te iba a eso, ahí está Jack Nicholson, que te diría, otro actor ya mitológico, si querés, creo que, mirá, no sé si hizo muchas películas más, ese dato después lo voy a averiguar, pero él ya estaba pronto a retirarse, y él era el jefe de la mafia de Boston, es el que lo introduce a Matt Damon en la policía, ¿no es cierto? Es
es un policía infiltrado, y después hay un policía, que es justamente Leonardo DiCaprio, que se infiltra en la organización mafiosa que lidera Jack Nicholson. Entonces, estamos hablando de una película tremenda, como bien dice nuestro amigo Santiago, con un director ya de los mejores de la historia del cine, con un actor ya mitológico, como les decía yo, que es Jack Nicholson, y con actores todavía vigentes y están permanentemente haciendo muy buenas películas, como Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Mark Wahlberg. Bueno, Matt Damon ahora acaba de estrenar, y quise verlo el otro día en Salta, pero estaba cansado, La Odisea, está protagonizada por Matt Damon. Bueno, ¿Está en entonces, cartelera en este momento, Marce? Así está es. en cartelera tanto en Salta como en Jujuy, y con 4 funciones por día. Así que yo la voy a ir a ver acá en Jujuy, por supuesto. Y entonces, y volviendo a la película, en Los Infiltrados, nada y nadie es exactamente quien dice ser. Y nos muestra un mundo donde la confianza vale más que el dinero, y donde la información es el activo más fuerte, más poderoso que se puede tener. Y cada conversación, cada decisión y cada alianza que tejen entre ellos cambia el destino de la vida de ellos, de la organización. Bueno, de vuelta, es el juego que vemos tanto en el cine y en la vida real, que tiene que ver con las lealtades, las traiciones. ¿Y quiénes sobreviven, Darío, en este mundo? ¿Quiénes son los que sobreviven? Y son los que saben leer el contexto, los que actúan con diligencia y con inteligencia. Por más que, y nosotros como empresarios pymes, lo que tenemos que siempre poner adelante es justamente la lealtad, la confianza, porque es nuestro mayor activo, nuestro mayor activo. Mira, yo me puedo haber equivocado a lo largo de mi vida empresarial, he tenido errores, por supuesto, pero he logrado que mantenga mi confianza. Me puedo haber equivocado brindando un producto defectuoso o un servicio que no estuvo bien, pero enmendé eso que hice mal, que por supuesto no fue a propósito, dándole satisfacción al cliente, que en definitiva es lo que tratamos de brindarle, tanto Gabriela a sus clientes con su consultora o sus defendidos, y vos, Darío, con los productos que vos vendés. Entonces, y volviendo a la peli... Finalmente terminamos siendo marcas personales, ¿no? Porque al margen de la empresa donde trabajemos, el rubro que desempeñemos, hay una persona, se empieza a valorar más la persona que la empresa. Un poco, vuelvo al inicio de tu comentario de la Cámara Pymes, ¿eh? Nosotros como Cámara le damos un sentido, es más, nuestro nombre, llamémosle oficial, es Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Salta, ¿no? No asociamos empresas, sino asociamos personas, y ahí está la mirada totalmente, que es un pequeño, sutil cambio de escritura, pero un cambio muy fuerte en la forma que pensamos cómo tenemos que desarrollarnos, ¿no? Porque muchas veces los negocios van caducando, uno va cambiando de rubro de negocios, va encontrando mejores lugares donde la rentabilidad es mejor, o donde el expertise de uno se valora más, y eso no cambia esa línea que comentaba recién Marcelo, ¿no? Esa línea de cómo es uno como empresario, ¿no? Y que a su vez se lo tiene que transmitir a la organización. Hablando de organización, comentanos un poquito sobre tu empresa, y a qué se dedica, cuál es el core business, digamos, de tu empresa, que me imagino resume, ¿no? Esos 20 años que vos contabas de tu acción en la parte pública, como abogada, digamos, empieza como a hacer un crisol de toda esa experiencia, ¿no? Tal cual, y que fue mutando. Bueno, yo particularmente, esto claro, o sea, yo llevo en Salta 15 años, si bien soy salteña,
viví muchos años en Tucumán, donde fue justamente donde empecé esta actividad, que consistía en el asesoramiento como abogada. En el estudio trabajábamos mucho lo que tenía que ver el acompañamiento de las empresas como empleadores, sobre todo en los reclamos laborales. Entonces, uno cuando pone foco en cuál es ese reclamo laboral que está constantemente presente, que pone en riesgo a la empresa frente a las indemnizaciones, frente a los juicios, dijimos, bueno, es el momento de, ¿por qué no nos paramos en el antes de? O sea, tenemos empresas en las cuales constantemente están siendo, sobre todo el sector azucarero, propio de la zona de Tucumán, y dijimos, bueno, empecemos a organizar lo que tiene que ver cómo la organización de la empresa. ¿Cuál está siendo ese factor, ese detonante por el cual la planta, el personal, está disconforme? O sea, empecémonos a preguntar qué es lo que está traccionando la dinámica del día a día, que una cosita así de pequeña, que es lo cotidiano que pasa con las personas que compartimos más de 8 horas diarias, genera un conflicto laboral. Hay un punto ahí que a mí que hace relativamente poco lo escuché, digamos, y lo vi tan preciso, que dice que el empleado no renuncia a una empresa, renuncia de sus jefes, ¿no? Así es. O de sus equipos. Cuando cuando una persona se va de una organización, no Tal está cual. renunciando a la organización en sí, sino renuncia a relaciones personales. Al entorno, ¿no? que tiene a su alrededor. Entonces, que pone en la balanza eso. ¿Vale la pena que yo pase por esto? O sea, y que excede lo económico. Entonces, cuando uno pone el foco en esto, es que dijimos, bueno, con consultores pongamos el foco en la prevención. Empecemos a ver qué pasa. Generalmente esto se presenta en empresas que son pequeñas, que empiezan cuando dan ese vuelco de crecimiento, de ser una empresa pequeña, familiar, pocos integrantes, la comunicación directa salta a una planta más masiva. Y bueno, los cambios generan desafíos. Entonces dijimos, empezamos a organizar. Todo empieza con empezar a plantear lo que tiene que ver con el organigrama, yo le llamo organigrama institucional, ya me quedó tantos años también de gestión pública, lo que tiene que ver con la organización interna de la empresa, cómo vienen las gerencias, cuáles son las áreas de sectores de productividad y de cómo se distribuyen, dónde se pone el foco en cada área, qué persona está a cargo, teniendo en cuenta las cualidades personales, no tanto la capacidad operativa y que tiene que ver propio con la actividad, sino como persona. Entonces, iba a decir, esta persona que acá no me está recetando, no me está dando un buen resultado en la comunicación, pero resulta ser que es más bueno, perdón la expresión, más bueno, así entre comillas, que pudiera estar mejor funcionando en este sector. Y cuando uno genera esos cambios y se le hace ver a esa persona, cambian las dinámicas institucionales, que no es dinero, y muchas veces digamos, dentro de la organización es difícil de verlo. Porque formas parte de esa organización. Porque uno forma parte también, está de alguna manera o contaminado o encorsetado dentro de algunas... Así es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero, el diagnóstico. El diagnóstico a través de profesionales que se insertan dentro de la actividad como si fuera un integrante más. Un infiltrado. Un infiltrado, y viene lo de la película, Lo que hace Gaby es mete un infiltrado en los ingenios tucumanos. Bueno, no, eso era un ejemplo hace 20 años atrás. Ya desde el inicio era una salteña infiltrada en Tucumán, como vos, Marce, en Jujuy. Ya desde el inicio somos infiltrados. Pero bueno, no, eso en su momento. Después, obviamente que los años van cambiando, forma parte de la gestión pública y uno ya empieza a tener otra visión también de indicadores y qué impacto tiene. ¿Qué rol cumplías, solo para poner en contexto, en la parte pública? Contanos un poquito. Bueno, yo soy era muchos años y sigo siendo, soy una abogada especialista en perspectiva de género. Entonces, justamente, ¿por qué era la consultora? Porque los conflictos que teníamos era la situación y el rol de las mujeres dentro de las empresas. Encima lo que tenía que ver con las cargas familiares, ingenio, un ambiente muy masculino. Claro, lo que tenía que ver con las cargas familiares, los contextos de violencia, las ausencias en los puestos de trabajo, las denuncias. Entonces, ese contexto, esas situaciones que pasan en el ámbito familiar de los empleados, afecta la dinámica de los negocios y las empresas. Entonces había que conciliar, hay que saber conciliar estos dos aspectos. Bueno, 20 años después, ya que yo diría 30 años después, en la gestión pública
obviamente me dediqué a violencia de género en mi experticia y hemos creado un programa de protección a víctimas que funcionó formidablemente desde el año 2012 hasta el 2023, lamentablemente ya no. Y bueno, y que generó cambios e impactos sociales. Y en el sector privado, ¿qué pasó después del 2020? Lo vemos en Salta, cómo y obviamente las políticas de género no es algo menor, sino que obviamente ha impulsado toda una dinámica que tiene que trasladarse dentro de las empresas privadas, cualquiera sea el sector, tanto de producción como de servicios, tanto de entrega de productos como de servicios, que obviamente implica modificar muchas prácticas que están como instaladas. ¿Y dónde se vio más eso? En el sector minero. Un sector, históricamente masculino, ¿no? masculino, que obviamente a nivel internacional sabemos que se reciben fondos y acompañamientos y oportunidades de crecimiento en la medida en que también se acompañan con políticas de género, y obviamente la consultora encontró ese espacio para decir, bueno, fuimos consultadas por muchas mineras en el sentido de tengo que adecuar mis protocolos de intervención, tengo que adecuar mi espacio, y yo le decía, no te confundas, no es el espacio físico, no es el edificio, no se trata tan solo de poner una sala de lactancia o tener baños diferenciados o tener baños universales frente a la diversidad que tenés que contemplar dentro de tus cupos. Hay que ver la dinámica de comunicación. Entonces, ahí vienen los de infiltrados. ¿Y por ahí dónde vienen los de infiltrados. Gaby, porque sí. digamos, alguien que te escucha y que Sí. para el oyente puede ser En el todo diagnóstico. novedoso, digo, arrancamos por el diagnóstico y ahora, digo, que hay que tener claro ese diagrama organizacional inicial, Exactamente. por dónde puede ¿Por dónde nuestro se oyente comienza? empezar Sí, a ¿por dónde se investigar, comienza? ¿no? Primero se comienza por la cabeza. O sea, uno generalmente, que a la diferencia del ámbito público, en el ámbito privado son las gerencias quienes tienen que tomar conciencia de que las dinámicas son en la convivencia y en la y en el caso de muchas pymes serán los propietarios, que ejercen ese rol de gerente. Exactamente, digamos, ¿no? Que va acompañado de todo lo que hoy en día le llamamos las habilidades blandas. La comunicación asertiva, y que no se tiene muchas veces en cuenta, pero que marca la diferencia. Por eso digo, podemos evitar muchos juicios cuando nosotros trabajamos previamente en un diagnóstico y una prevención. Cuando identificamos esos pequeños patrones que se repiten y que terminan después contaminando un espacio, nosotros salvamos muchísimo la empresa. ¿Por qué? Porque ya ponemos el foco en la productividad. Un empleado feliz produce y trabaja mucho mejor. Claro, y feliz en el sentido no de bien pago, sino de sentirse reconocido como ser humano primero. Claro, o sea, el combo, ¿no? El combo, no sea, sentirse reconocido, un buen pago, digamos, exactamente. que todo tenga un cierto nivel de armonía, así digamos, es, ¿no? que con esta frase que vos decías, uno no se va de la empresa, sino del entorno, pasa por ese lugar. Entonces, con la consultora lo que trabajamos es esto, generar esos diagnósticos, generamos los instrumentos, porque cuando los instrumentos legales, o sea, los protocolos internos, sirven justamente para poner orden. Y cuando uno ya logra ese engranaje, que institucionalizarlo, cambian pautas de conducta. Nosotros ¿Qué tiempo normalmente lleva una empresa que decide, digamos, entrar en este camino de diagnóstico, de empezar a incorporar, digamos, lineamientos más modernos o más inclusivos dentro de una organización? ¿Qué tiempo una empresa tiene que tener en la cabeza que puede llevar? Yo sé que esto es una pregunta vidriosa porque depende del tamaño, pero hablemos de pymes, depende de los servicios, chicas, ¿no? De menos de 10 empleados, ¿no? Bueno, en ese tipo de esto puede trasladarse desde uno puede empezar a tener un diagnóstico, un resultado, empezar a ver esas dinámicas de cambio en un promedio de 6 a 12 meses, de acuerdo a la cantidad de qué tan grande es una empresa. Cuando son pequeñas, ¿por qué digo de 6 meses? Porque uno tiene primero un diagnóstico en el cual identifica esas situaciones, se organiza, se rearma aquello, se corrige aquello que hay que darle orden, recién ahí empezamos a medir. Y de ahí digamos, se ¿no? empieza a medir. Y va viendo uno ese impacto, ¿no? ¿Cómo te imaginas en muchas pymes, y creo que Marce es uno de nuestros ejemplos que voy a dar ahora, muchas pymes son unipersonales, ¿no? O sea, es el propio dueño de la empresa que ocupa el rol también del empleado, que ejecuta la tarea, quien tiene que pensar la estrategia.
En caso de pymes unipersonales, ¿cómo, digamos, cómo gestionamos esa felicidad que hablabas recién, ¿no? Porque cuando uno habla de un empleado, uno dice, bueno, hago un Sí. diagnóstico Sí. y la cabeza derrama. Ahora, cuando la cabeza es la única parte, Bueno, ¿cómo, ahí, ¿qué herramientas hay para ahí el juegan, unipersonal? bueno, ahí juegan otros factores. Cuando nos encontramos frente a estos negocios que son unipersonales, bueno, nosotros primero quiero aclarar, el equipo es interdisciplinario. Nosotros contamos con psicólogos, trabajadores sociales, gente que trabaja todo el tema que tiene que ver con coach. Y La empresa está en Salta, ¿no? Radicada en Salta. sí, digamos, sí, todos estamos en Salta. Y, bueno, obviamente abogadas, contadoras. Y cuando se trata de empresas unipersonal, juega mucho el acompañamiento psicológico. Porque hay una frase que dice que no hay más enemigo que el de uno, que ser uno mismo. Que uno mismo. Me gusta, todavía no hemos nombrado, pero me gusta mucho el nombre de tu empresa. Creo que habla mucho sobre lo que sucede adentro, ¿no? Exactamente, se Equilab, llama Equilab, que es justamente el nombre tenía que ver con esto de laboratorio, viene lo unido de equidad y laboratorio, ¿no? Laboratorio. ¿Por qué? Porque nada está hecho, estamos constantemente creando. Entonces, y cada lugar a donde uno llega, los efectos son distintos. O sea, mejor dicho, y los diagnósticos nunca son iguales. Es muy personalizado. Es muy personalizado. Y no es lo mismo quizás una empresa que hoy en día te tiene a vos como gerente, al día de mañana que tenga otra persona. Porque como ponemos la mirada y el enfoque en la persona, en la que toma la decisión, como en aquella que lo recibe, obviamente es personalizado. Entonces, pero obviamente que hay líneas estándar que uno tiene en cuenta, ¿no? Entonces, por eso es el nombre de Equilab. Marce, ¿estás pensando en cambiar tu gerente de tu empresa o no? Lo miro, ¿Alguna vez cepillándote los dientes sí a le tengo que echar flea? Lo voy a toda contar. la mañana lo interpelo. Vos sabés que escuchando a la Gabriela, su empresa, y lo apasionante que es este mundo, ¿no? De las empresas y su clima organizacional y cómo tratar e intentar mejorarlo. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, Gabriela es la experta, la profesional y tiene todas las herramientas, pero voy a ser breve. Hace 25 años, un amigo mío era gerente de recursos humanos en una empresa muy importante de Jujuy, muy importante, de muchos empleados. No voy a dar nombres, no voy a nombrar la empresa. Y sabiendo que, bueno, entre mis diversas actividades, yo también soy licenciado en Relaciones Públicas y tengo, por supuesto, herramientas que tienen que ver con la psicología, la sociología. Me dijo, Marce, necesito saber cómo está el clima organizacional de mi empresa. Los empleados no sé si me tienen miedo, Uh-huh. no sé si me mienten, no sé si me dicen la verdad. Entonces, él necesitaba tener, como decir, justamente saber cómo era su clima dentro de la empresa, qué le pasaba a los empleados de la empresa y su percepción de la empresa. Bueno, ¿qué es lo que hice, Gabriela? Sin tener una consultora especializada. Bueno, hablé con una psicóloga, amiga mía, y armamos un equipo. ¿Y qué hicimos hablando de infiltrados? Preparamos a una chica, en ese momento no era amiga mía, después sí terminó siendo una amiga increíble que todavía me veo, y la disfrazamos de estudiante universitaria que estaba haciendo su tesis final. Exactamente. Hoy ya no podría. Hoy ya no podría, digamos. No, ya no. Bueno, la infiltramos en la empresa, obviamente con la autorización del gerente de recursos humanos que la habilitó justamente por esto, y que ella estaba entrevistando a los empleados para hacer su tesis final de sus estudios no me acuerdo qué carrera, no importa. Y bueno, de esa forma infiltramos a esta chica en la empresa y mi amigo pudo tener el diagnóstico
del clima organizacional dentro el ambiente psicológico y emocional en el que se vive. Y Bueno, eso es lo que yo sorprendió, les puedo aportar. Sí. ¿sorprendió algo, Marce? O sea, de la expectativa versus la realidad, digamos, de lo que se pudo sacar con esta técnica. Mira, lo que te puedo decir es que fue un trabajo fantástico, porque estuvo, por supuesto, hubo un mes de trabajo de esta chica que fue a todas Ujú. las sucursales de la empresa en toda la provincia. Por supuesto, la llevaba yo, pobrecita, Claro. ¿no? Que le andaba a tomar el colectivo, pero Toda entonces estudiante en tiene un cada padre que lo lleva. yo era el padre, digamos. Sí. Y, eh, y fue un trabajo fantástico, fue muy valorado. Me acuerdo que gracias a eso pudimos hacer otros 2 trabajos más Ujú. con mi amiga. Yo después, bueno, no, ya Darío, vos te acordás, yo empecé ya fuertemente con Guía de la Industria, que estoy hablando hace 25 años atrás. Y ya me fui más por ese lado. Pero Sí. ese fue mi experiencia con lo que justamente hace Gabriela, ¿no? Sí. Saber qué le pasa a la gente dentro de la organización y cómo podemos ayudar para mejorar ese Ujú. clima y ese ambiente. No sé que si te respondí la pregunta que me hacías o me fui para cualquier lado. No, totalmente, porque digamos, la base Ujú. de esto es que nuestro oyente, que muchas veces no es un empresario, es alguien que Ujú. está intentando o le despierta curiosidad al mundo empresarial, es saber que es muy difícil cambiar lo que no está medido, ¿no? Así es. Si yo no tengo ese diagnóstico, no tengo algún KPI, alguna herramienta de Ujú. medición, ¿cómo sé si acá acelero, bajo, subo? Tal Digo, cual. el olfato llega hasta un punto donde la organización, luego de ciertos Ujú. tamaños, de ciertas velocidades, el olfato empresarial que uno dice, ¿no? Que hay muchos empresarios, sobre todo de otras generaciones, que dicen, no, yo tengo todo en la cabeza, ¿no? Así es. Ahora, qué difícil es generar esos cambios interpretando a través de la subjetividad de ese propietario, ¿no? Sí, y algo, pero yo quería agregar algo también cerrando esto que ahora decía Marcelo, ¿no? Sí, eso es un desafío, pero también algo que es importante cuando uno trabaja desde este enfoque es la confidencialidad. Si algo nunca se traslada hacia afuera es con quién se trabaja y con quiénes. Porque eso es lo que te da a vos también la garantía de que sabes que aquello que trabajaste internamente, aquello que diagnosticaste que es propio de tu empresa, no se transforma en una debilidad, sino en una fortaleza. Y, y, Entonces, y eso es fundamental. me das pie a algo interesante. Estamos en un camino de globalización, de Ujú. crecimiento. Salta está atravesado por inversiones internacionales de minería, Ujú. Argentina con la explosión del oil and gas con Vaca Muerta, y empiezan a aparecer algunos términos, algunos instrumentos legales como los NDA, ¿no? Estos acuerdos de confidencialidad Ujú. para hacer joint ventures o sociedades. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves al instrumento desde el punto de vista, se puede agarrar una especie, no sé, de modelo único y rellenarlo? ¿Necesitamos ir hacia un profesional que nos ayude y empezar como estrategia a escribir los NDA? ¿O por más que esté mucho escrito, si las personas quieren finalmente traicionar esa confianza, lo van a hacer igual? ¿Qué recomendación le darías a un pyme que se está relacionando con estas empresas internacionales? Para mí me parece que es fundamental siempre ir acompañado de un asesoramiento. Más, más cuando hablamos de cláusulas de confidencialidad. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite. Y el límite de la confidencialidad que ve hasta qué punto es aquello que hay como una línea muy delgada entre aquello que es lo legal o lo ilegal, lo legítimo o lo ilegítimo, lo que estaría bien o que está mal, de acuerdo al lugar donde queremos parar. Entonces, para mí eso sí, me parece que siempre esto tiene que ser analizados y acompañados de un asesoramiento, porque también es hasta dónde quiero llegar yo, qué persigo, o sea, independiente, y que eso no sea después también un limitante, ¿no? Ojo con eso, o sea, cuando se habla mucho de estos términos de la confidencialidad y de los instrumentos de confidencialidad, hay que entenderlos desde qué lugar se lo está abordando.
primero. Entonces, por eso para mí tiene que ir acompañado de un asesoramiento previo. Pero qué importante ir como marcando algunos tildes, ¿no? Nosotros siempre con Marcelo, con Santiago, decimos que el programa tiene éxito cuando dejamos esa especie de tarea para la casa, ¿no? Hoy hablamos de confianza, pero también hablamos de acuerdos de confidencialidad, hablamos del acompañamiento profesional y la importancia de los diagnósticos, ¿no? Hoy no nos acompaña Santiago, pero él es el defensor del dato, ¿no? Sí, es como el dato es fundamental. Lo importante del dato para generar digamos, cambios dentro de la organización. Bueno, te habíamos anticipado hace poquito que te estábamos dando la bienvenida a la hora más rápida de tu semana. Ya nos hace enseña que quedan poquísimos minutos. Marce, vayamos hacia la frase de esta semana que tiene que ver con todo esto. Y si querés, Marce, yo te doy el puntapié de la primera, que es una frase que me gusta mucho porque tiene ese condimento que nosotros usamos mucho acá, de historia, de disparador. Y es una frase que se le atribuye de forma, digamos, no verídica, histórica, se lo atribuye a través de una obra de William Shakespeare, Alejandro Magno, ¿no? Que muere siendo traicionado, un poco el tema de la confianza, el tema de esta semana, digamos, y él dijo, tú también, Bruto, ¿no? Bruto era la persona que finalmente lo traiciona y lo mata, pero una frase muy simple, ¿no? Marce, tipo, tú también y ¡zac! ¿No? Última frase, Darío, ¿no? para no herir los conocimientos de la gente en general y la confianza que no tiene, quizás confundiste un personaje histórico. El que dice esa frase es Julio César. Julio César, perdón. Julio César. Yo dije Alejandro Magno, no, es verdad, es Julio César. Julio César. Tú también, Bruto era su sobrino, hombre de confianza de César, y Bruto, junto con otros senadores, le clavan 20, 50 puñaladas y lo matan, porque bueno, Julio César se había autoproclamado emperador y Roma era una república, y entonces no podían soportar que alguien fuera emperador permanente. Esa es una frase que ha atravesado los siglos hasta el día de hoy, y si querés es la frase más significativa con todo lo que tiene que ver la traición y la confianza. Y te sumo una frase más, es más mía, con cosas que he ido leyendo, que es que lo peor, pero lo peor de la traición es que nunca viene de un enemigo. Entonces, claro, ahí donde se configura la verdadera traición de alguien muy cercano, ¿no? De alguien que uno no se espera, ¿no? Exactamente. Bueno, esperamos nunca decir tú también, Marcelo, ¿eh? Esperamos. Tú también, Marcelo, y estás en TN ahí con el puñal, ¿no? Nosotros fieles acá a Express Telecomunicaciones. Bueno, Gaby, un placer haberte tenido aquí. Igualmente. Este espacio es siempre abierto y disponible para vos, para Equilab y para todos los socios que componen la Cámara PYME, por suerte siempre en crecimiento. Que tengas muy linda semana, Marce, gracias por tu conexión. Un saludo a Santiago, Saludos. esté donde esté, y hasta un próximo Conectando Pymes. Chau, chau. Chau, chicos.